Buenas tardes, mi nombre es María Valladolid, encargada del área de Relaciones Públicas de CIATEC, y hoy seré su anfitriona de la ponencia virtual Aplicaciones de sensores en la agricultura, la cual está organizada por CIATEC, Círculo de Investigación en Agrotecnología de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional Agraria La Molina, el cual su fin es promover la investigación de nuevas tecnologías para la agricultura. En esta oportunidad tenemos como expositor al ingeniero Hugo Ramos, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, maestría en producción agrícola de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. En el MINARI se desempeñó como asistente en la planificación de proyectos de investigación financiados mediante la Secretaría Técnica de Coordinación con el CGIAR, sus centros internacionales y entidades nacionales. Especialidad en sistemas de producción, sistemas de información geográfica, capacitación en sensoramiento remoto, paquetes estadísticos, manejo de cultivos y agricultura de precisión. Durante la ponencia virtual se recomienda tener sus cámaras y micrófonos apagados. Sus preguntas las pueden realizar en el chat y el ingeniero Ramos responderá al final de su presentación. Al final de la presentación se pasará un link de formulario para las jornadas agronómicas que va dirigida para los estudiantes de agronomía de la UNAL. Sin más que decir, le doy el pase al ingeniero Ramos para que presente su pantalla y realice la exposición. Muchas gracias. Buenas tardes, estimados alumnos o muchachos o público en general. Quiero agradecer la invitación del grupo de CIETEC, que veo que están poniendo bastantes ganas y, bueno, haciendo un poco de tiempo por las diferentes circunstancias que estamos pasando también. Y a pesar de varias cosas que tenemos pendiente, pues estamos tratando de colaborar con ustedes. En este caso voy a referirme a la aplicación de sensores en la agricultura. Sin embargo, eh, he tratado de sintetizar no tanto la gama de tipo de sensores que actualmente se están aplicando en la agricultura. Sí, me he tratado de basar un poco más, me imagino que de repente querían ver más aplicaciones en cultivos de lo que es lo que es remote sensing, es decir, sensoramiento remoto, imágenes satélite o imágenes drone, que es lo que básicamente las aplicaciones lo he centrado por ese lado. Pero de todas maneras estoy tocando diferentes sensores que también se utilizan para el agro, ¿ya? Y actualmente hay varios subproductos, o varias formas que ya lo estaremos discutiendo y viendo. Mi exposición básicamente se va a tratar de una breve introducción de cómo enfrentamos el agro en sí en lo que es Perú. Algo de los chiquitos de los sistemas de información geográfica para que algunos lo tomen en cuenta. Los sensores en sí, de qué se trata y algunos ejemplos de sensores que se están utilizando. Sensoramiento remoto, las aplicaciones potenciales que pueda haber, conclusiones y bibliografía. Entonces, siempre me gusta poner esta imagen porque nos muestra básicamente la diversidad de ambientes y por ende la diversidad de climas y por ende la diversidad de especies vegetales, que muchas de ellas son utilizadas y hay un grupo que se ha denominado subutilizadas, las cuales todavía tienen un buen potencial de uso. La gente se alimenta de acuerdo a la zona donde se ubica, pero falta desarrollar mucho más, ¿no? Falta ver muchos detalles y nosotros estamos sujetos justamente como país, parte de los países andinos, caso Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú en especial, tenemos justamente la cordillera de los Andes que genera esa diversidad.
que hablaba también de climas, de plantas, etcétera, y es el escenario donde nos estamos desarrollando. Sin embargo, a nivel político, de repente no hay muchos sistemas de producción que sean resultado de investigación y desarrollo estatal sistemático. Es decir, hay varios estudios de sistemas, hay varios estudios de cómo el agricultor trabaja para detectar, digamos, las potencialidades de intervención en esos sistemas, pero no están sistematizados ni catalogados. Muchos de ellos se quedan de repente con información en tesis o información en papers, pero la idea es que debería ser un tipo de política tratar de intervenir, pero que no lo hace todavía el Ministerio de Agricultura. Y el agricultor en la zona de selva y en la sierra, por ejemplo, enfrenta mayores dificultades justamente por la fisiografía al cual se presenta. En cambio, en la costa, digamos que los escenarios son mucho más uniformes, mucho más de intervención, y es ahí donde se está aplicando bastantes tecnologías modernas. Lógicamente, hay un montón de señales externas en esos escenarios que van a afectar pues a las plantas, ¿no? Y ahí van a afectar su crecimiento y su desarrollo. Entonces, por ejemplo, ustedes saben en una planta, la planta va a generar fotosíntesis, temperatura, viento, necesita un cierto fotoperiodo, una cierta humedad, etcétera, etcétera, agentes bióticos y los agentes abióticos generalmente, incluso en el suelo también interactúan otros tipos de factores que nos van a permitir determinar los estados de la planta. Entonces, esos estados yo puedo decir, digamos, con aplicación de sensores, ¿ya? En lo que es imágenes o también coberturas que me van a permitir tomar decisiones en base a esos factores y las señales que me pueda brindar los cultivos. A esto tenemos que tomar en cuenta que hay una variabilidad del ecosistema para el cultivo. ¿Ya? Por eso hablaba de corrido de los Andes, los diferentes sistemas, y lógicamente los factores que intervienen en las plantas, ¿no? Justamente es la variabilidad natural, ya que es debido a procesos de la propia naturaleza, que son los tipos de suelo, de clima, topografía, otra interacción con especies vegetales y animales, etcétera. Una inducida, ¿no? Debido a las actividades antrópicas y en particular a las prácticas de manejo en los cultivos. Por ejemplo, compactaciones cabeceras de los lotes debido a maquinaria agrícola, resistencia a ciertos individuos por uso indebido de agroquímicos, etcétera. Y varios factores que lógicamente el hombre va a cambiar ese paisaje y ese escenario para justamente la producción, ¿no? Una variabilidad espacial que indica las variaciones que ocurren dentro de una finca y dentro de un mismo lote y se determina mediante muestreos en diferentes sitios. Contenidos de un nutriente en el suelo, diferentes diferencias de rendimiento en un cultivo, en distintos sitios del lote, etc. Entonces me permite determinar diferentes lugares y lo que puede suceder en esos lugares. Temporal, indica las variaciones que ocurren en el tiempo y se determina mediante muestreos en diferentes lapsos o épocas, ¿no? Cambios en el clima, en el contenido de humedad del suelo o en un nutriente durante el ciclo de cultivo, los sistemas de rotación de cultivo, las maneras de hacerlo más intensivo o menos intensivo. Entonces la temporalidad siempre va a determinar varios factores que van a afectar. Actualmente, ¿qué nos están pidiendo los consumidores? Una agricultura sostenible y producción de alimentos, con una alta productividad, pero a la vez cuidado del medio ambiente, los ecosistemas, la biodiversidad mediante el control y uso de agroquímicos, máximo aprovechamiento de limitada tierra arable, mano de obra, agua y energía, por ejemplo, la reducción al mínimo de las emisiones por el tema de cambio climático, ¿no? Producción estable bajo un clima inestable y variable. Por ejemplo, calentamiento global, inundaciones, sequías, aparición inusual de plagas, etc. Alta calidad y seguridad de alimentos y obviamente beneficio para los agricultores. Esto actualmente no se hace nada en realidad por este tema último que propongo ahí de beneficios para los agricultores, ya que todavía el precio en chacra pues es muy bajo al precio del mercado. Incluso hasta a veces es 5 o 10 veces mayor valor en el mercado que en la chacra. Y eso no llega al agricultor. Pero bueno, los sistemas de información geográfica ya son simplemente
softwares principalmente o otros sistemas o paquetes estadísticos que tienen su base en el posicionamiento global, ¿ya? Y se usa el tema de proyecciones geográficas o la proyección de la UTM, Universal Traversal de Mercator. Es decir, todos los sensores, todos los tipos que yo puedo utilizar para obtener datos, ahora la tendencia es que estén relacionados a una posición global, ¿ya? Yo puedo utilizar las coordenadas geográficas, que son grados, minutos y segundos, que ustedes de seguro ya conocen, pero es muy utilizado también por el tema de cálculo de áreas, cálculo de distancias, el tema de la proyección UTM. Sin embargo, en la proyección UTM tenemos que tener un poco de cuidado, como pueden ver en la imagen de la derecha, ¿ya? La proyección Perú está ubicado en 3 zonas UTM. La 17, que está de color celeste, ¿ya? Que abarca Tumbes, Piura, Cajamarca, Lambayeque, Amazonas, parte de La Libertad y un poco parte de Ancash. La zona 19 prácticamente es cerca al famoso trapecio andino, ¿ya? Que es la parte de Loreto hacia el este, prácticamente todo Madre de Dios, mitad de la región Cusco, mitad de la región Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna. Y la mayor parte del territorio peruano está en zona 18. Esto causa un poco de inconvenientes. No sé si han manejado GPS, de seguro la mayoría ya tiene conocimiento. Por ejemplo, si yo voy y no configuro bien el GPS y voy a tomar datos, puedo encontrar mis puntos bien en Brasil o mis puntos bien en el mar al momento de plotearlos. Pero eso es porque el tema que no he utilizado bien es no tanto la calibración, sino la configuración y el posicionamiento de cada uno. Entonces ahora los sensores tienen la tendencia, inclusive sensores climáticos, obviamente los sensores que provienen de los drones o de las imágenes satélite, están aferradas a lo que es las proyecciones geográficas de posicionamiento global, ¿ya? Y nosotros también tenemos que tomar en cuenta diferentes representaciones. Yo tengo un mundo real y puedo tener, generalmente se está trabajando con representaciones de tipo vector, es decir, puntos, polígonos y líneas. Puntos generalmente se utiliza, por ejemplo, para poblaciones, pero ahorita, por ejemplo, se está utilizando para puntos donde yo tengo mis sensores que me controlan, por ejemplo, humedad. O puedo tener mi red de puntos donde tengo mis sensores meteorológicos y así por el estilo. Las líneas, por ejemplo, me sirven para medir distancias, para ver qué tan efectivo puede ser un punto de un sensor con relación a otro punto de otro sensor en el mismo campo. Pero la mayor cantidad de representación que se utiliza para imágenes, por ejemplo, captadas por otro tipo de sensores, dicho sea de paso, ya es la representación raster, ¿ya? Y la representación raster viene a ser, por ejemplo, el pixeleado, digámoslo así. Ahí puse esa imagen para que ustedes más o menos, para que yo me deje entender, perdón. Por ejemplo, tengo unos terrenos A, B, C, D, como pueden verlo ahí. Si eso yo lo llevo a una cuadrícula, voy a poder contabilizar el área de cada uno de ellos. Obviamente, por eso se habla de sistemas de información georreferenciados. O sea, puedo llegar a una exactitud, pero muchas veces no por el tema de tamaño de píxel, por ejemplo. Entonces, si esa cuadrícula yo lo superpongo en donde están las áreas de terreno que yo pueda tener, entonces van a ver siempre un sesgo de las áreas por píxel que yo obtengo. Entonces, esto hace, por ejemplo, las imágenes satélite, y obviamente está ganando más terreno las imágenes drone, porque son mucho más precisas, evitas el tema de nubosidad y evitas todo un tema de imágenes satélite. Eso no implica que las imágenes satélites no puedan ser utilizadas. Todo depende de para qué quieres, para qué lo necesitas.
Entonces, como pueden ver en la imagen inferior, si yo obtengo mayor detalle, la desventaja de repente es la capacidad de almacenamiento que yo pueda tener. Sin embargo, si mi terreno, perdón, la imagen que yo estoy obteniendo tiene menor capacidad, me ocupa menos espacio, pero voy a perder detalles. Esa es la diferencia entre la imagen de la izquierda versus a la imagen de la derecha. La imagen de la izquierda, lógicamente, al tener mayor detalle, me va a pesar más, me va a ocupar más espacio. Y obviamente voy a necesitar mayor capacidad de trabajo cuando yo procese esa imagen. En cambio, la imagen de la derecha que ustedes pueden ver ahí, el procesamiento, el almacenaje es mucho menor y el procesamiento también mucho más rápido. Por eso depende qué es lo que necesitamos y eso, bueno, tenemos que definir. En la agricultura de precisión se habla también de un concepto de sitio específico. ¿Ya? En la agricultura de precisión, por ejemplo, incluye a lo relacionado a los GPS, a los sistemas de información geográfica y a la electrónica necesaria, ahí entran los sensores, para el conocimiento y la aplicación de recursos de modo variable, ¿ya? O características que estén pasando en mi terreno. Y de ahí deriva el tema de la agricultura por sitio específico, ya que son técnicas de aprovechamiento de la variabilidad más que a los equipos y a su uso. Hace referencia a la variabilidad espacial de los factores que afectan el crecimiento de los cultivos y a su manejo, monitoreo y control. Es decir, como pueden apreciar en la imagen, ya no todos, la gama de colores que representa ahí, no está indicando que hay una variabilidad, pudiendo ser ese el mismo terreno. Yo tengo una variabilidad que lo estoy identificando mediante, obviamente, un cultivo. Y puedo hacer tratamiento. De repente, las zonas rojas son las que tienen menor cantidad de nutrientes. Entonces, yo tengo que aplicar o tomar una acción en esa zona. Y la zona de abajo, pues, simplemente no hago nada porque estaría invirtiendo de más. Que es, para eso sirve el concepto de... Y varios empresarios, personas que, bueno, lógicamente que tienen bastante cantidad de hectáreas y está trabajando en eso. Y yo tengo que controlar eso no solamente con, por ejemplo, en este caso sería la traducción de un sensor o de una imagen drone, por ejemplo. Pero esto yo lo puedo hacer también con sensores que yo tenga que poner en el suelo, que a continuación de repente vamos a ver. Ahora, bueno, vamos en sí a lo que es los sensores. La idea de los sensores es que sea es un cualquier dispositivo que permite convertir una magnitud física en una señal eléctrica que posteriormente puede manejarse para suministrar información o para ser tratada directamente por un ordenador. Es decir, el sensor me va a captar una característica, me va a traducir un determinado parámetro, una determinada medición que esté realizando el sensor, y con eso yo voy a poder tomar acciones y traducirlo eso para la ejecución de diferentes actividades que yo pueda hacer en mi campo. También son una herramienta valiosa para diferentes propósitos, como el análisis de daños físicos en los cultivos, por ejemplo, la cobertura del suelo por residuos, para detectar plagas o enfermedades, o la eficiente segmentación de cultivos. Por ejemplo, ya vamos en sí a la descripción de sensores. Hay sensores para control de variables meteorológicas. Actualmente, ustedes de seguro ya en algunos cursos conocen la estación Humboldt que está en la agraria, o han podido conocer estaciones que son convencionales, que miden, por ejemplo, tienen sus termómetros de máxima y mínima, bulbo seco, tienen su pluviómetro, etcétera, etcétera. Sin embargo, actualmente ya estas son unas estaciones meteorológicas más modernas, pero que necesita, por ejemplo, de los famosos data loggers o controladores, que son lugares que almacenan y distribuyen o recepcionan lo que está captando los sensores, ¿ya? Y tiene que ser incorporado un sistema de comunicaciones. Puede ser por satélite, puede ser por celular, comunicaciones por radio también,
o puede ser una conexión directa al ordenador en el cual yo estoy recepcionando toda la información. Muchos inclusive ya están utilizando el tema de celulares, por ejemplo, inclusive el tema de satélite para mandarlo a la nube. Entonces yo tengo mi información en la nube y con eso puedo procesarlo. Y bueno, cada empresa, cada desarrollador que tiene los sensores para sus usos, generan su propio software y con eso controlan el tema de licencias, controlan la misma, la misma cantidad de datos y bueno, con eso venden también un producto completo. Incluso hay empresas, por ejemplo, que en la nube ya tienen su página web, entonces el sensor va directo a la página web y a ti te dan acceso para que tú veas los datos que tu sensor está tomando en el campo. Es curioso porque, bueno, se supone que tú deberías tener los datos a disposición, no que la empresa todavía te da una interfase para que tú puedas ver los datos, pero bueno, así es en algunos casos, no, no es casi en todos. Y hay un montón de empresas que generan estos sensores meteorológicos. Y estos sensores son, pues aquí por ejemplo pueden ver un esquema, un diagrama, pero son por ejemplo para temperatura de aire y la humedad relativa. Ese es un sensor. Otro sensor para presión barométrica. Otro para velocidad del viento, dirección del viento. Otro para radiación solar, precipitación, humedad del suelo, temperatura del suelo, humedad de la hoja, la evapotranspiración, contacto de evaporación, por ejemplo. Y los parámetros que pueden ser calculados, que ya inclusive ya el datallator lo puede procesar y ya te arrojan directamente, puede ser las horas de sol, puntos de rocío, evapotranspiración utilizando la ecuación de Pemman-Bolzan o Pemman-Montier también. Sensores y sensores opcionales que son propios de repente de estaciones que están llamando ahora estaciones agrometeorológicas, que son las temperaturas del suelo, la humedad del suelo y humedad de la hoja. ¿Ya? Y eso puede ser conectado al data logger y con eso ya puedo tener una gama de información que me permite controlar el cultivo. Haciendo una comparación de repente con las estaciones, las convencionales, y estas serían estaciones más modernas, más automáticas, ¿ya? Las convencionales, por ejemplo, ¿qué tiene que hacer el observador? Tiene que ir en la mañana, otro horario en la tarde y otro horario en la tarde, casi a 5 o 6 de la tarde creo que van, para hacer la toma de los datos, medir los termómetros, ver cuánto colectado de lluvia, el pluviómetro, etcétera, etcétera, etcétera. Y tendrías pues 3 datos que te permitirían simplemente ver los parámetros meteorológicos en horas determinadas y eso es tu representación del día. Sin embargo, con estos equipos ya puedes tener datos cada hora, cada minuto, puedes generar una temporalidad de datos. Por ejemplo, si yo voy a evaluar heladas, las heladas generalmente en la zona de sierra, en las zonas altas, caen, por ejemplo, entre 3, 4, 5 de la mañana. Esa es la hora pico en donde está pasando el efecto de heladas y se pueden perder un montón de cosechas. Como anécdota les cuento que el año 2016, claro, el año 2016 fue, estaban cancelando sus fiestas de carnavales en el mes de febrero. ¿Por qué? Porque el año anterior se fueron a festejar los carnavales y ahí cayó una helada fuerte y mató a la mayoría de los cultivos. Entonces, estaban priorizando la efectividad de sus cultivos. En todo caso, si yo tendría un sensor que me está permitiendo ver de forma horaria los flujos de temperatura, entonces yo podría tomar una acción. Y los agricultores pues toman acciones de diferentes maneras. Entonces, para eso yo podría ya calibrar cada hora de repente, no necesariamente cada segundo, a no ser que esté haciendo un estudio mucho más minucioso
del flujo de temperatura en un cultivo, etcétera, ¿no? O de los parámetros de la radiación que me permiten traducir energía para poder hacer otros cálculos en las plantas. Entonces, con esos sensores puedo ser más efectivo en mandar de repente alertas para que también se tome acciones. Eso es, por ejemplo, un esquema que lo saqué de una fuente ya de colaboradores del año 2009, ya donde muestra diferentes tipos de sensores distribuidos en el tractor. ¿Ya? Miren, ahí tienen receptores de radio, antena de GPS que se conecta con satélites, terminal portátil para visualizar datos, inclusive, no sé si han visto imágenes que un tractor está manejando y tienes ahí tu pantallita de costadito, ahí está, esa es la terminal para visualizar datos, eh, caudalímetro para gasoil, por ejemplo, antenas de radio, estación en base de radio que te permite traducir que habla y trabaja con el tractor. Ya este módulo de grabación de datos, por ejemplo, sensor de profundidad de laboreo, sensor de fuerza de barra de tiro, sensor de par en toma de fuerza, sensor de altura por 3 puntos, sensor para una rueda, por ejemplo, sensor de velocidad, sensor de inclinación y sensor de velocidad real, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ya los tractores pues tienen que tener por lo menos sus medidores. En este caso, cada medida que se está haciendo ya lo está haciendo mediante un sensor, que lo hace mucho más efectivo y hasta inclusive hay ya en muchos casos tractores que simplemente como así programas los vuelos de dron, igual programas cómo va a pasar el tractor y el tractor está trabajando solo. ¿Ya? Pero justamente tiene que tener una serie de equipo, una serie de sensores que le permita realizar ese trabajo. Actualmente, inclusive, no sé si ustedes ya han visto los carros modernos, ya con la camarita te ponen una pantalla, entonces tú ya sabes si ya vas a chocar o no. Inclusive hay carros que tienes que tener activos los 4 sensores para que tú estaciones en paralelo, por ejemplo. Y ya no estás como años antiguamente, pues tenías que calcular, ver. En cambio, con los sensores uno que implementas, ya puedes tener una serie de acciones y te ahorras un montón de tiempo, básicamente, y eres más efectivo. Por ejemplo, esto sí es ya también bien conocido en varios lugares. Ya está trabajando para cosecha de cereales, por decir, ¿no? Entonces, con eso monitoreas, puedes generar un mapa de rendimientos para tener también tu distribución espacial de cómo están estos rendimientos en el campo de cultivo. Tienes también tu gestión de datos, transferencia, visualización y almacenamiento de los mismos, ¿ya? Y sensores de localización, o sea, de posicionamiento, que es lo que te permite justamente traducir la información que está generando el sensor hacia un mapa. ¿Ya? Y ahí tienen, por ejemplo, los sensores de área, ancho de corte, entrada y salida de trabajo y monitor de recorrido, ¿ya? Cuánto recorres, cuánto están trabajando. También tienes ahí humedad, rendimiento, bueno, y obviamente siempre va a haber residuos, ¿no? Entonces, esos serían ya también los sensores de rendimiento. Entonces, tienes tu plataforma de gestión de datos, tus sensores de localización, tus sensores de trabajo de área y tus sensores de rendimiento, y te van a permitir traducir todo eso en información para justamente tomar decisiones. Perdón. También hay sensores para suelos, ¿ya? Sensores, por ejemplo, esto encontrado en de Adamuk y Coles en 2004, y hicieron esta compilación, donde hay sensores eléctricos y EM, hay ópticos, mecánicos y electroquímicos, entonces que te pueden medir textura, materia orgánica, humedad, salinidad, la compactación, el labor del suelo, ¿ya? El pH, nitrógeno y capacidad de intercambio catónico. Entonces, y eso se logra, por ejemplo, ahí se puede apreciar que hay una disposición de electrodos de los equipos. Ya el RDC 3100 es un tipo de equipo correspondiente a una configuración Werner, ¿ya? Y la existencia de electrodos de potencial a distancias distintas permite obtener información de diferentes profundidades.
Pues lo que hacen básicamente, su principio son pulsos eléctricos. Esos pulsos eléctricos son recogidos y son traducidos en información. Uno de esos equipos que hace es esa traducción de pulsos eléctricos y traducción lógicamente en información es el famoso EM38. Este equipo lo tiene, por ejemplo, el Centro Internacional de la Papa. En ningún lugar de Perú lo he vuelto a ver, pero es posible que haya, ¿ya? Entonces, lo que hace este equipo es mandar pulsaciones electromagnéticas, ¿ya? Y puede traducirlo en información. Generalmente mide la conductividad eléctrica, pero también puedes obtener el pH y una aplicación creo que era también la humedad. Puedes traducir información. Entonces, este equipo, muchos, inclusive agricultores, o ya lo tienen conectados a un GPS y van haciendo un barrido con el tractor y con el equipo, ¿no? Claro, un barrido a una velocidad también que permita justamente que el impulso eléctrico haga su labor y también que el sensor recoja ese impulso. Entonces, con eso yo traduzco la información y puedo generar esos mapas que ustedes pueden ver ahí. Otros dispositivos en agricultura. O sea, dentro de esos hay una gama también, ¿no? Espectroscopía de infrarrojos por transformada de gamma y Fourier, por ejemplo, han sido utilizados para evaluar diferentes estructuras de celulosas en varios lugares, ¿no? Orígenes. Sensores basados en nivel de agua blanda para caracterizar el desempeño hidrológico del agua agrícola han sido utilizados con resultados prometedores. Sondas de capacitancia son adecuadas para la medición de la humedad del suelo en zonas tropicales, por ejemplo. Hay metodologías para regulación de aspersores de barra, han sido aplicadas con éxito, garantizando que la dosis de producto aplicado por unidad de superficie sea homogénea a través del campo. Los reflectómetros pueden determinar el contenido de humedad en frutos y palma aceitera, por ejemplo. Sensores ultrasónicos que se utilizan para analizar las copas de los manzanos. Sensores optoeléctricos para detección de malezas en cultivos de hilera ancha y han sido analizados en función de su precisión y viabilidad. Sensores basados en pH del suelo permiten mediciones de variables en el suelo orientados hacia la productividad del cultivo. O sea, hay una diversidad y gama de sensores. Aquí, por ejemplo, no he tenido, de repente, hay otros sensores que son ya muy específicos para mediciones de lo que es fisiología o estudios específicos en fisiología vegetal. Por ejemplo, el porómetro que mide conductancia estomática, por ejemplo, hay equipos CIRAS, ya que son equipos que te miden la cantidad de CO2 y algunos parámetros fisiológicos también de la planta, ¿ya? Y, por ejemplo, un equipo de esos está casi $50,000, pero se utiliza para estudios, por ejemplo, del cambio climático. Hay también ya unas cámaras que utilizan diferentes sensores para simular escenarios, por ejemplo, cámaras de modelamiento de cultivo, que están, el IBT, por ejemplo, creo que tiene 2 cámaras de simulación. En el INIA también hay 2 cámaras de simulación, y así por el estilo. Bueno, la universidad, por ejemplo, tiene esa cámara que utiliza diferentes sensores justamente para hacer estudios específicos del comportamiento de la planta en diferentes escenarios o de los cultivos. Incluso tú puedes calibrar para que haya mayor temperatura, puedes calibrar para que haya mayor cantidad de CO2, por ejemplo. Entonces tú puedes medir el comportamiento de la planta, del cultivo, bajo un escenario de cambio climático, que es aumento de CO2 y mayor temperatura, básicamente. ¿Mm? Entonces, hay una diversidad, pero esto nunca terminaríamos de repente. Pero bueno, lo que decía para iniciar, básicamente me he enfocado en las aplicaciones que están tomando mucho más fuerza, que son basadas en sensoramiento remoto. Por ejemplo, el sensoramiento remoto está basado en las curvas de reflectancia especial de las principales coberturas de superficie terrestre, ¿no? En la curvatura de reflectancia espectral de la vegetación se puede ver cómo la reflectancia es mayor a los rangos infrarrojo próximo que en la región de visible, que es la que ve el ojo humano, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la base? Es justamente
obtener el reflejo de una cantidad de luz, de energía de luz, en este caso básicamente el sol, para traducirlo en longitudes de onda del espectro que yo estoy midiendo. Si pueden ver la distribución que tiene la vegetación, ¿ya? Aquí tenemos el espectro de luz visible en longitudes de onda y la reflectancia en porcentaje que está en el eje de las 10. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, ustedes saben que el azul y el rojo, la planta lo absorbe para para hacer el proceso de fotosíntesis, justamente la energía y todo el tema, ¿no? Entonces, ¿por qué disminuye en el azul y por qué disminuye en el rojo las curvas? Porque está utilizando la planta esta energía del azul y del rojo. El verde la refleja, por eso hay un pequeño aumento. Y de ahí el infrarrojo próximo sigue reflejando y genera este espectro también. Eso es la famosa firma espectral que de repente alguna vez habrán escuchado. Y obviamente es captado por un sensor. Y bueno, para mostrarles también eso, de repente en sus cursos de fisiología vegetal ya lo han visto. Ya tengo ahí el espectro electromagnético que va desde los rayos gamma, rayos X, ultravioleta, el espectro visible, que es lo que de repente, si tomamos en consideración que nuestros ojos son sensores, justamente nosotros traducimos ese espectro de luz en colores y por eso podemos apreciarlo. De ahí tengo otros tipos de rayos, ¿no? Los infrarrojos, cercano, medio térmico, y las microondas radar, radio, etcétera, etcétera. Entonces, y lo importante es que nosotros, ¿por qué vemos la mayoría, prácticamente el 100% de plantas de color verde? Porque la planta está absorbiendo las longitudes de onda de energía del azul y del rojo. Bueno, ya ha tenido importancia la detección en una visión global y sinóptica. Puedo tener observaciones a diferentes escalas, cobertura frecuente, observación directa y no destructiva, cobertura completa de territorio, acceso a regiones no visibles del espectro, información altitudinal también y adquisición directa. Y en sensoramiento remoto se puede trabajar de dos distintas maneras. Hay dos tipos de sensores, los activos, que emiten su propio haz de energía, por ejemplo, el radar con microondas, láser, visible e infrarrojo cercano. Y los pasivos que reciben la energía que proviene de la superficie terrestre, bien sea por reflexión de la radiación solar o por la emisión de la propia superficie. Y existen los fotográficos ópticos electrónicos y de antena, espectroradiómetros, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, para hacer una gran diferencia, ustedes, por ejemplo, su sensor que paran agarrándolo siempre es el celular. Entonces, el celular puede ser activo y puede ser pasivo. ¿En qué sentido? Que si yo le habilito el flash para poder tomar una foto en la noche y tenga un recuerdo, entonces se vuelve activo porque emite su propia radiación de luz y luego eso lo vuelve a captar. En cambio de día, por ejemplo, que yo tengo bastante luz, no necesito usar el flash, entonces ya sería un sensor pasivo porque simplemente capto, de acuerdo a la radiación solar, simplemente la imagen que yo necesito. Esa diferencia entre sensores activos y sensores pasivos. Y las imágenes satélite ya justamente son traducciones de lo que tiene varios sensores a una imagen, ¿no? Es la representación gráfica de un objeto producido por un aparato óptico o electrónico. Esa síntesis y velocidad son las características principales, es decir, cuánta información va a captar, y también el satélite, ustedes saben que hace un barrido. Y cada cierto tiempo, una velocidad definida por, lógicamente, los desarrolladores, va a tener una periodicidad y temporalidad de obtención de los datos.
¿ya? Está formada por un conjunto de puntos llamados píxeles, ¿ya? Que eso ya lo hemos visto anteriormente, de un mismo tamaño que dentro de un gran rectángulo definen una imagen, como pueden apreciarlo ahí en las imágenes. Y en su estructura tiene incluidas coordenadas geográficas para cada píxel, ¿ya? Cada píxel, de acuerdo a la resolución que me trabaja la imagen, pues va a tener un área determinada y yo puedo hacer diferentes trabajos de cálculo de áreas, determinación de especies. Por ejemplo, si hay, se utiliza bastante para detección de áreas de hoja de coca, que son áreas que están siendo deforestadas, etcétera. Entonces yo puedo tener una imagen ya satélite y quiero detectar, por ejemplo, la cantidad de áreas o los cultivos que están presentes ahí, y traduciéndolo mediante un software, puedo obtener ciertas características que a mí me van a permitir también sacar información para tomar decisiones. Y esto se hace mediante los sensores que obviamente tiene el satélite. Basado también en esto se ha desarrollado bastante y últimamente ya se utiliza mucho los famosos vehículos aéreos no tripulados. La principal potencialidad de los VANs en la agricultura es la facilitar a los agricultores la capacidad de observar su explotación desde el aire, obteniendo así una perspectiva de su cosecha que les permite detectar las incidencias en cada campaña agrícola. Entonces, yo voy a tener, obviamente, a comparación de las imágenes satélite, mayor resolución, mayor detalle de cómo está yendo mi cultivo. Por ejemplo, las imágenes satélite, a veces una de las ventajas es que se presentan las nubes. Por ejemplo, en esta época, yo no podría manipular, yo no podría obtener imágenes satélite que me permitan ver el estado de los cultivos. Claro, hay varios sensores, por ejemplo, los sensores de radar, que me permiten, inclusive atraviesan las nubes y puedo ver diferentes características, pero no son muy comunes. En cambio, si yo quiero utilizar fácilmente en mi campo, podría hacer el uso de los vehículos aéreos no tripulados o los drones, ¿ya? Y obtener datos e información de mi campo. Entonces, las aplicaciones potenciales que se puede utilizar utilizando, por ejemplo, los sensores de los drones, básicamente, ¿ya? Es la conectividad e integración. Es decir, puedo hacer un monitoreo a tiempo real de mi campo, ¿ya? Con los diferentes sensores también que puedo obtener inclusive de los tractores, otros sensores que pueda colocar en diferentes puntos, tengo a tiempo real el monitoreo de mi campo. La idea es la transformación de datos e información para gestión productiva. Los datos, recolección de datos, datos de campo con el GPS, el monitoreo y mapas de definición de puntos de muestra, por ejemplo, ¿ya? Si es que los sensores también son bien puntuales. Eso lo llevo a información en una integración de datos, ¿ya? Donde tengo un contexto temporal, es decir, datos de ayer, de hoy día, de mañana, etcétera. El contexto geográfico que le da el tema espacial, que se traduce básicamente en mapas. Y tengo que aplicar el conocimiento, aplicación de información asociada con la experiencia. Es decir, bueno, de hecho lo conocen al profesor Sorogastúa, ya él también tiene conocimiento de todas estas herramientas y siempre él dice, ¿no? Tú puedes tener la imagen satélite, puedes tener una serie de equipos, todo, pero siempre es necesario ir al campo. Eso no es ineludible. Claro que te facilita un montón la gestión de la información, pero eso no quiere decir que tú no tengas que ir a campo. Lógicamente, para tener una predicción de campo y basados en un conocimiento agronómico, que son la base que todos nosotros tenemos y estamos adquiriendo de la universidad, ¿no? Y eso al final se va a traducir en una acción de integración del conocimiento y la aplicación, saber cómo y cuándo implementar una recomendación para los agricultores. Por ejemplo, aquí hay una imagen de predicción de campo de biomasa y nitrógeno, ya para, por ejemplo, glass clover, que es el trébol. Entonces puedo tener la biomasa, toneladas por hectárea, cuánto voy a poder cosechar basado en una imagen.
puedo incluir elementos cartográficos, ¿no? Por ejemplo, tipos de suelo, inclusive puedo incluir los mapas de geología, siempre y cuando esté trabajando en un valle, ¿no? Donde tengo características de agua, riego, pinar, pastizal, matorral, suelo, zonas urbanas, zonas residenciales, etcétera, ¿ya? Puedo tener un manejo eficiente del agua. ¿Ya? El estrés hídrico en los cultivos provoca el cierre de los estomas, reduciendo la transpiración y aumentando la temperatura en los ojos. ¿Ya? Esto, varias empresas ya están trabajando con esto, aunque ahí tiene sus opositores a esta manera de tratar de trabajar eficientemente el agua. ¿Por qué? Porque mencionan que ya el sensor o la cámara térmica te está captando la temperatura del, del campo de cultivo. Está bien. Pero ¿qué pasa si tienes viento? ¿Qué pasa si tienes justo ese día que estás monitoreando bajó la temperatura? Es decir, tiene sus pros y contras, pero la idea en este caso sería definir un determinado horario para justamente minimizar los factores que te den variabilidad. Pero están usando bastante también ese tema de las cámaras térmicas, especialmente para estrés hídrico. Uso óptimo de fertilizantes, por ejemplo, ¿no? Detección de estrés nutricional en los cultivos a partir de sensores multiespectrales que estiman el desarrollo vegetativo, permite la aplicación de fertilizantes solo en zonas en las que sea necesario, ¿no? Por ejemplo, ahí está la fuente de la página web que ustedes pueden ver. Esta imagen me permite apreciar que hay zonas en donde yo necesito aplicar y hay otras zonas en donde no necesito aplicar, entonces puedo hacer uso eficiente de fertilizantes. Monitoreo fenológico y de crecimiento. No se puede realizar un seguimiento temporal de los cultivos en diferentes etapas de crecimiento y monitorear la fenología. Es decir, tengo diferentes etapas y puedo ir viendo el cambio de cada etapa a etapa y puedo monitorear el desarrollo de mi cultivo. Por ejemplo, esto es un caso que hicieron para Ica, para Piura Ica, ¿no? Entonces, puedo también realizar detección temprana de enfermedades y plagas en los cultivos, ¿no? La capacidad de tomar imágenes multiespectrales en cualquier momento nos permite detectar los cambios que se están produciendo en los cultivos. Calderón, en el año 2013, detectaron los cambios fisiológicos en la enfermedad de la verticilosis que causa en el olivar con el fin de cartografiar los daños ocasionados en estados tempranos. Es decir, yo puedo, mediante imágenes drones, obviamente mediante una clasificación, procesamiento, para eso podría desarrollar un algoritmo basado nada más en estadística, donde voy monitoreando, el punto que monitoreo, donde encuentro la enfermedad, lo asocio a la imagen. Y la imagen, ustedes saben que si es multiespectral, tiene diferentes longitudes de onda, valores de longitudes de onda, y eso con una aplicación de una regresión podría generar esos mapas en donde me está detectando dónde está apareciendo la enfermedad, dónde se está dando, y yo puedo tomar acciones para control. Indicadores de la calidad de cultivo, por ejemplo, las imágenes multiespectrales en combinación con parámetros medidos en el campo permiten en el marco de un sistema SIG obtener indicadores de calidad y producción de los cultivos. Entonces, por ejemplo, hay veces que por alguna u otra razón dentro de la variabilidad espacial que tiene el mismo campo de cultivo puede generar problemas y algunos cultivos pueden estar muriendo. Esto, por ejemplo, si yo tengo 2, 3 hectáreas, lo puedo monitorear fácilmente. Imagínense 1.000 o 5.000 hectáreas. Es un poco complicado, entonces los sensores que van a captar esas imágenes me van a permitir a mí detectar estos detalles y poder tomar acciones. De repente hay que hacer un drenaje, de repente hay que ver las cintas de riego o algo, o identificar en campo ya qué es lo que está sucediendo en el cultivo. Bueno, la clásica que utilizan, por ejemplo, bastantes compañeros de forestales, ¿no? Inventarios de cultivos. ¿Ya? La observación aérea ha sido desde siempre una herramienta potente para generación de inventarios, ¿no? Entonces, puedo tener mi campo de cultivo, puedo detectar los árboles, cuántos árboles tengo en un determinado predio,
Y ahora que se trabaja bastante en la zona norte, mango, se trabaja también en palto, en la zona sur, en Tacna, por ejemplo, tenemos los olivos y así por el estilo. Y ni qué decir de la selva, ¿no? Para detectar diferentes características. Puedo también hacer, bueno, esto ya sería un tema más de catastro, pero también se puede aplicar en el control de subvenciones agrarias, ¿no? Cada vez más la peritación de los cultivos ante un siniestro se apoya en imágenes multiespectrales obtenidas a partir de aviones y de satélite. Pues, por ejemplo, puede aparecer un huaico y con esto puedo detectar fácilmente, mediante un catastro ya previamente realizado, cuáles son las áreas afectadas y cuáles son los agricultores que necesitan mayor atención que otros, ¿no? Y esta puede ser una aplicación potencial. Riesgo de erosión, por ejemplo, combinados factores topogramétricos como el relieve y la pendiente y datos multiespectrales, grado de cobertura vegetal del suelo y su tipología, es posible analizar el riesgo de erosión de manera con resoluciones centimétricas, ¿no? Es decir, que yo tenga, por ejemplo, 60 centímetros de resolución, por decir, ¿no? En el dron, entonces puedo determinar qué zonas están más susceptibles de erosión y obviamente hay que asociar las imágenes con datos que hay que tomar también en campo. Bueno, esto también es discutido, el tratamiento de localizados de herbicidas, ¿no? Para realizar tratamientos donde solamente aparecen los manchas de las malezas, ¿ya? Oh, es cuestionado, ¿por qué? Porque la pulverización que hace el equipo del dron, por ejemplo, al parecer no pega mucho en la planta. Ya eso por ya referencias de algunas personas que están queriendo aplicar esta tecnología. En todo caso, los pesticidas, por ejemplo, no deberían ser tanto con el uso de agua, sino con el uso ya de cierto tipo de aceites que justamente permitan que no se evapore fácilmente y que pegue o llegue a la planta, por ejemplo. ¿Ya? Nada más basado en eso, nada más es el tema que está todavía cuestionado, aplicación no solo de herbicidas, ¿no? También aplicación de pesticidas, etcétera, que ayudaría bastante. Claro que el gasto de agua para que pegue bien todavía es muy alto, es demasiado, todavía no se controla bien. Pero es una aplicación. Y una de las últimas aplicaciones que ya hace años se está trabajando en base a las imágenes satélite es los índices de reflectancia de espectro radiométrica. Ya justamente basados en la firma espectral, yo puedo obtener en combinación de las bandas, ¿ya? Por ejemplo, el índice de vegetación de diferencia normalizada. Este es uno. Hay varios índices. Por ejemplo, para los drones ya los software traen índices, el índice verde, el NDVI de hecho, y otras combinaciones, ¿no? Basados en las longitudes de onda del espectro de luz. ¿Ya? Entonces, el NDVI, por ejemplo, es la diferencia de vegetación normalizada. ¿Por qué? Porque es el infrarrojo cercano menos el rojo dividido entre la suma de ambos valores. Por eso normalizado le llaman. Entonces tú tienes un cultivo, por ejemplo, con mala condición, el índice va a tener tendencia a cero, y un cultivo con buena condición, el índice va a tener tendencia a 1. Es decir, el índice sus valores van de 0 a 1. ¿Por qué? Porque la idea es que justamente si una planta está en condiciones óptimas, va a tratar de captar la mayor cantidad de radiación solar porque eso lo va a hacer más eficiente. Sin embargo, puede estar pasando un tema de enfermedad, un tema de ataques de plagas, puede estar sucediendo en la planta un tema de deficiencia nutricional, el cual no está recepcionando esa cantidad de energía y la está reflejando. Entonces, y eso se traduce en esa condición, ¿no? Mala condición y buena condición, igual hay que ir a campo a verificar.
Y bueno, se ha encontrado que el NDI está altamente relacionado con el rendimiento. Ventajas: no se arriesgan vidas humanas ante el mal funcionamiento de los vehículos, por ejemplo, a no ser que tu dron caiga en otro lado y, bueno, y el propietario se lo apropie, ¿no? Útil para aquellas zonas de difícil acceso geográfico, orden público, volcanes, incendios, concentración de radioactividad, por ejemplo, zonas de desastre como desnaves o inundaciones, entre otros. Posibilidad de obtener fotografías aéreas de alta resolución en tiempo real si se cuenta con un equipo y accesorios. No presentan problemas por condiciones atmosféricas, la nubosidad, que permite la utilización del uso de imágenes de satélite, ya que la altura de vuelo puede ser por debajo de las nubes. Bajo costo de adquisición de imágenes aéreas, en casi cualquier momento. Las desventajas dependen de una estación de seguimiento en tierra. Ya, es decir, el vuelo que tú programes va a depender justamente de un lugar fijo para que traduzca la señal y pueda realizar el trabajo. Vulnerabilidad a varios factores ambientales: aves, aviones, redes eléctricas, etcétera. A veces se confunden con ave en algunos agricultores. Allá me contaron en Olmos, por ejemplo, pensaron que era un ave y dispararon al dron. Bueno, paciencia con los agricultores. Limitaciones de peso de carga, limitación de la duración y alcance de los vuelos por limitada capacidad de equipo y baterías, sujeto a regulación y normatividad del uso de espacio aéreo. En algunos países se limita. Acá en Perú no está regulado todavía, pero sí ya el MTC, ya por ejemplo, emite ya licencias para que tú puedas volar, ¿no? Y no está permitido, por ejemplo, si tú quieres utilizar tu dron en tu casa, normal, puedes volarlo todo, pero si el dron pasa a otra casa ya te pueden hacer problemas. Ya requiere de equipo auxiliar de bajo peso y volumen, que generalmente son caros, ¿no? Especialmente los sensores que va a cargar el dron. Y bueno, en conclusión, un elemento fundamental a la hora de diseñar una aplicación operativa usando sensores son los requisitos del usuario. ¿Qué es lo que el usuario quiere y necesita? Como pueden apreciar, en realidad acá he tratado de sintetizar, incluso ya me estoy yendo a la hora, disculpen, pero hay una gama de sensores. Si vamos a hablar de sensores que se aplican en agricultura, me parece que no alcanzaría ni 2 semestres para ver los tipos de sensores, su trabajo y las aplicaciones incluso potenciales que se pueden todavía desarrollar. Actualmente, si bien es cierto, ya se usan, pero puede tener diferentes desarrollos, hablando de sensores en sí, no solo el tema de sensores multiespectrales que trabajan con la radiación, no espectro de luz. ¿Ya? Y los sensores como herramientas agrícolas servirán para un abaratamiento de los costos de adquisición, mayor robustez, bajo mantenimiento y automatización de todo el proceso de adquisición de datos, ¿no? Que el agricultor utilizará para tomar decisiones que debe de realizar en su finca. Entonces, para finalizar, este es un esquema que siempre lo pongo cuando trato este tipo de cosas, ¿no? La idea es obtener datos de rendimiento de cultivo por sitio. Eso lo traduzco en unos mapas de rendimiento de cultivo. Y debo de verificar si existe variabilidad o no. Si no hay variabilidad, mantengo el manejo convencional y puedo corregir algunos problemas puntuales. Pero si existe apreciable variabilidad, tengo que ir a campo y muestrar los lotes para identificar posibles causas de esa variabilidad. No solamente estoy hablando de muestreo en lo que es las plantas, también puede ser factor suelo. Factor climático es muy general, ¿no? A no ser que yo esté trabajando en todo un valle o toda una cuenca. Y la cuenca puede ser alta, media, tengo secciones de cuenca alta, media y baja, ¿no? Y ahí sí los climas van a variar. Entonces tendría que poner de acuerdo a un mapeo que yo determine diferentes puntos de monitoreo de las variables climáticas en este caso. En base a esas causas, tengo que hacer un análisis de esas posibles causas que causan esa variabilidad. Y en base a eso, identifico alternativas para manejo de sitio por específico, análisis técnico económico de esas alternativas. Acuérdense de este pequeño detalle. Todo está sujeto a que si yo aplico una tecnología, si yo mejoro
o utilizo un sensor o X tecnología que yo pueda aplicar en mi campo, está sujeto siempre a un análisis económico. Eso es ineludible, porque en cuánto tiempo yo voy a ver el retorno de mi inversión. ¿Mm? Y debo ver otras alternativas. ¿Mm? Y en base a eso ya defino el manejo por sitio del sistema que tengo que realizar. ¿Ya? Ahí está la bibliografía consultada. Bueno, y termino con este esquema en donde yo tengo bueno, es de un autor, Ronda Nakajima, donde los pobladores antiguos pues tenían diferentes formas de trabajar la tierra y diferentes maneras, y utilizaban pues sus sensores, que era la observación de campo y obviamente sus indicadores biológicos y climáticos que ellos tenían. Muchas gracias, muchachos. Pasamos, creo, rápidamente a las preguntas. Sí, ingeniero. Muchas gracias, por su interesante exposición. Ahora vamos a pasar a las rondas de preguntas. Daniel Ormeño dice, ¿se está complementando los sensores con IA para automatizar las respuestas? IA, eso es lo que no... Inteligencia artificial, dice. Ah, actualmente tengo entendido que sí, y hay una fuerte fuente corriente basado en lo que es Big Data y también el concepto de lo que es minería de datos. Y ya yo cuando uso software bastante duro, si ustedes ven en Facebook, por ejemplo, están dando al software R y al Python, ¿ya? El software R también te puede trabajar mapas, grillas, todo eso, pero el Python es mucho más potente. Claro, el software R también es potente para otra serie de datos. ¿Ya? Y se está utilizando bastante ya ese tema de inteligencia artificial en realidad. Ya se quiere ya implementar eso. Y aunque ese tema todavía está sesgado o sea, está desarrollándose básicamente para el tema financiero, no tanto para el tema agronómico. Pero sí ya hay una fuerte tendencia a eso. Interesante, ingeniero. La siguiente pregunta es de Patricia Díaz. Ingeniero Ramos, en el caso de granjas, de granos de almacén o silos o cámaras de almacenamientos de alimento, ¿qué tipo de sensores deberían tener? Hay sensores de flujo que permite saber, digamos, cuánto de grano puede ingresar a los silos. También se necesitan los sensores de temperatura y humedad, justamente para una temperatura, para mantener una temperatura pues que permita que aumentar la latencia de la semilla, y de humedad relativa para evitar el tema de aparición de hongos. Y obviamente hay diversas marcas, diversas fuentes. Como pueden apreciar en una de las láminas, puse una cosechadora, por ejemplo. Entonces, ahí tiene otro tipo de sensores para medir, ¿no? Pero si yo voy a traducir a un silo y quiero ser óptimo, entonces el sensor de flujo, por ejemplo, me va a permitir saber cuánto está ingresando, cuánto de volumen, y tengo que tener, repito, la humedad relativa y la temperatura. Muy bien. José Aiquipa dice, profesor Ramos, gracias por su ponencia. Con su experiencia, ¿cómo ve la oferta de mercado nacional de soluciones agrícolas usando sensores? ¿Cree que aún es un mercado incipiente en nuestro país? En realidad me parece que falta propaganda. Ya existe el mercado, ya hay aplicaciones. Por ejemplo, bueno, lo sesgué de repente en la presentación el tema de los sensores de humedad a lo que es
estaciones agrometeorológicas o estaciones meteorológicas. Sin embargo, ya para flujo de riego, para cuánto de riego ingresa, la tensión de cuánto, inclusive hay sensores que te miden el caudal del goteo, cuánto de capacidad de campo está teniendo, humedad relativa del suelo, y tienes que tener obviamente tus puntos de observación de acuerdo al tipo de suelo también, ¿no? Entonces, ya hay una gama en el mercado que de repente lo están utilizando pues grandes empresas. Por eso, desde que yo trabajaba en el Ministerio de Agricultura, hay un programa Agroideas, por ejemplo. Pero ese programa te exige que haya asociatividad de agricultores. Y lamentablemente nuestros agricultores, muchos de ellos todavía son muy desconfiados. Pero si yo genero una asociación, puedo tener la capacidad, especialmente financiera, de poder obtener esos servicios. Lamentablemente se está sesgando y ya lo están trabajando bastantes empresas que inclusive ya exportan. Bastante está trabajando en palto, arándano, eh, uva, etcétera, ¿no? Pero sí hay. Es cuestión de meterse a la internet y buscar, 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 buscar. Yo tenía una disyuntiva cuando preparaba la exposición, decía, ¿les pongo todos sensores, 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 o mejor las aplicaciones? Y preferí las aplicaciones que en sí los sensores como tal. Y repito, no terminaríamos nunca, ¿no? Claro. Cristian Delgado dice, ¿qué tan eficientes son los sensores para el suelo a comparación con un análisis de laboratorio? Eh, sí tienen su eficiencia, sí tienen su importancia, pero es ineludible el análisis del suelo. Es necesario realizar siempre un análisis porque aparte que te da mayores parámetros que los sensores todavía que se están desarrollando, ya, inclusive hay sensores, hay equipos, tengo entendido que ya no haces por ejemplo, tu clase textural de tu determinación con el hidrómetro de Boyucos y todo el tema, ¿no? Que es un poco engorroso, pero hay equipos pero de laboratorio, no en campo, que te determinan ya también clases texturales. Hay maneras, hay formas. Lo que sí sería interesante es utilizar los sensores respaldados con tu análisis de suelo y hacer por qué no, una calibración. Ya, muchos de los sensores tienen que ser calibrados. Mm, muy bien. Miguel Romero dice, creo que las aplicaciones de sensores climáticos tienen una aplicación potencial en las zonas andinas, sobre todo para la predicción de heladas. ¿Qué tan recomendable sería comprar una estación Davis Vantage para su predicción? ¿Existen modelos matemáticos exitosos para la predicción en cuencas? Ya, a ver, vamos un poco por partes. Tengo entendido que las Davis hay varias empresas, no solo Davis, la más conocida es la Davis, tienen también un tiempo de vida. Me parece que esa es su desventaja ante las estaciones convencionales, como la Humboldt. Inclusive hay, por ejemplo, las Davis, creo que están de acuerdo a los sensores, de equipamiento que te dan, es alcanzable a un agricultor. Si más no recuerdo, puede estar no creo que llegue a $1000. Va por ahí, pero repito, depende del modelo, de la cantidad de sensores que tenga y todo el detalle. Pero es accesible, me parece, todavía para un agricultor. Sin embargo, al tercer, cuarto año ya no son confiables los datos. Ya, pero hay otro tipo de estaciones automáticas, ya, que son robustas. Cuestan mucho más, obviamente, pero te duran mucho más el tiempo de trabajo.
Pero las convencionales, las que están, por ejemplo, como les decía, la estación de Humboldt, esas sí son, a no ser que se rompa o haya falla un sensor, casi se están utilizando ya más de 30, 20 años, ¿no? Eh, Existen modelos exitosos para predicción en cuencas. Mm, Hay dos tipos de modelos. Uno son los modelos estadísticos y otros son los modelos, no me acuerdo ahorita el término, pero que se han programado y que se utilizan bastante, que en modelamiento de cultivos principalmente, y obviamente todos utilizan variables meteorológicas para traducirlas o relacionarlas a la dinámica que pueda tener el cultivo. Entonces, los modelos estadísticos, por ejemplo, tú puedes hacer regresiones, correlaciones, ¿ya? Y con eso puedes hallar una fórmula que te permita traducir en valores o interpretar lo que está sucediendo en campo para tu toma de decisiones. En el caso de modelos matemáticos, ahí la FAO ha desarrollado, por ejemplo, un modelo basado en la dinámica del agua ya también, que es el aquacrop, pero también utiliza variables climáticas. Ahí de seguro han trabajado, han visto varios de ustedes el LISAT, que también es un modelo que trabajaron creo en Estados Unidos, y que es como una plataforma que tiene bastantes algoritmos ya introducidos y que hay que seguir parametrizarlos, es decir, adecuar el modelo a la zona. ¿Ya? Exitosos, depende cómo tú hayas parametrizado en este caso, porque cada modelo ya está desarrollado y bajo un escenario, bajo un cultivo determinado. Depende nada más qué tanto es la validez del dato real de campo versus el dato predicho por el modelo. Y si es necesario realizar un ajuste, pues se puede hacer. Claro que ahí necesitarías personas, por ejemplo, ya programadores netos que te ayuden justamente a utilizar los algoritmos. Pero ya hay una tendencia, ya hace años se trabaja con eso. Creo que el LISA está desarrollado todavía desde los años 90. Pero sí, ya hay bastante experiencias con eso. Lo ideal sería que tú generes tu propio modelo. Eso sería lo ideal. Ahora, eso es relacionado al cultivo. Hay otros modelos o algoritmos que ven, por ejemplo, el tema de erosividad de suelos, el tema de dinámica hídrica, caudales, o sea, ya eso creo que tienen más conocimiento los amigos de Agrícola, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay una gama de información disponible incluso. Espero haber respuesto a la pregunta, pero es una pregunta muy compleja. Interesante, qué interesante, de verdad. La siguiente pregunta es de Ronnie Chiquia. ¿Cree que el uso de Arduino como microcontrolador de sensores sea rentable en cultivos andinos, siendo este asequible? Tengo entendido que ya se está trabajando en eso. No conozco bien el mecanismo, diría, no, pero sí Arduino se presta bastante, especialmente para el control de datos y para la obtención de los mismos. Hay bastantes personas que ya, especialmente los de la uni, están trabajando bastante en eso. Sería interesante de repente hacer una asociación uni con la agraria, pero ya aplicada en cultivos. Ahora, si hablamos de cultivos andinos, ya, no sé si lo estoy tomando desde dos puntos de vista. Cultivo andino, por ejemplo, que caso papa, caso maíz, que se presenta en gran extensión y bueno, o cultivos, caso cebada, caso quinoa, que ya la quinoa antes era subutilizado, ahora ya ha tomado un repunte
económico importante, ¿ya? Entonces, si yo tengo una mayor cantidad de producción, obviamente voy a tener una mayor ganancia. Entonces, podría ser mucho más accesible y más barato si aplico Arduino, ¿no? Pero si hablo de los otros cultivos andinos, que son subutilizados, ahí todavía tendría que haber un desarrollo de cómo esa tecnología yo la compatibilizo. Lamentablemente, pues los agricultores generalmente hablamos de la oca, yacón, mashua, chira, etcétera, etcétera, los cultivos andinos subutilizados, los agricultores lo hacen para su consumo, entonces no es, como no es a gran escala, como el caso de maíz, papa, cebada, avena incluso, ¿no? No, se podría generar tecnología, sí, pero no sería tan, digamos, rentable para el agricultor. Depende de la importancia y la relevancia del cultivo en el lugar o sector agrícola. Incluso, por ejemplo, en Puno, hablando del tema de la quinoa, en la zona de Ilave, casi cercana a la frontera Perú-Bolivia, los agricultores pues siembran porque, oh, bueno, la quinoa tengo que sembrarla para poder obtener siquiera mi quinoa porque estoy acostumbrado a consumir quinoa. Y si el cultivo, bueno, prospera bien, si no prospera, le cayó la helada o pasó sequía o algo, entonces ya ni modo, no, o sea, no cosecha. Sin embargo, en la misma región, en la zona Cabana-Cabanillas, ya hay productores que siembran 5, 6, 10 hectáreas. Entonces ahí ya tendrías la logística y potencial de aplicación mucho más fácil para desarrollo que, por ejemplo, en la otra zona. Entonces son cuestiones que hay que ver, pero sí ya está trabajándose y sería, ya hay un potencial ahí que se puede aplicar aplicando esa tecnología. Muy bien. Mm, Luigi Ñahue nos dice, ¿cuál es el presupuesto que se debe manejar para adquirir estas herramientas tecnológicas y cuáles deberían ser indispensables para poder tener rendimientos pertinentes para los agricultores en el Perú? Mm, Pregunta compleja, porque las tecnologías actualmente son bien diversas. Ah, lo básico, por ejemplo, sería pues la humedad de suelo para ver el tema de requerimiento hídrico, eh, tempera- el tema del aspecto climático, ya monitorearlo, como decían por ahí, para inteligencia artificial o algún algoritmo que te permita detectar y te ponga una alerta, por ejemplo, si es que la temperatura se está elevando demasiado, es más proclive a que aparezca una enfermedad, por decir. O si hay mucha precipitación, igual. O también una plaga. O sea, es bien diverso. Sin embargo, indispensable. Bueno, poder manejar, repito, el tema de la humedad del suelo. Claro, en mi percepción, ¿no? Y el tema de las variables climáticas, básicamente. Ahora, no tan indispensable si hablamos de los agricultores de Perú, hay grandes, pequeños, grandes, medianos y pequeños agricultores. Entonces, generalmente los pequeños agricultores, de repente, tener la logística o sea, un dron, por ejemplo, no es tan caro. El- el- el tema es la cámara multiespectral o hiperespectral que tú puedas obtener. Ahí el detalle. Eh, en cambio, por ejemplo, los que son ya a gran escala, agricultores o empresas que tienen, por ejemplo, 5.000 hectáreas, 2.000 hectáreas, ellos ya tienen la logística y el poder adquisitivo para adquirir equipos o los drones y poder también monitorear fácilmente los campos. Y generalmente, pues el agricultor que tiene, por ejemplo, 2, 3 hectáreas,
Ya incluso hay agricultores, pequeños agricultores que tienen mitad, tercio de hectárea. Entonces pueden con el ojo humano controlar bien sus, lo que está pasando en el campo y obviamente la experiencia. La experiencia del agricultor es muy, muy importante en el manejo de su campo. Es lo que de repente podría decir al respecto. Bien. Fabián Herrera dice, ingeniero, excelente presentación. Quisiera saber si se le ha presentado alguna complicación al implementar estos sensores en zonas rurales, porque muchas veces es difícil hacer que los agricultores apliquen tecnología, ya que la mayoría de ellos se apegan a sus métodos empíricos, debido a que estos tienen una importancia cultural para ellos. Bueno, que yo haya aplicado. Bueno, sí, invitado por empresas para ver, para, bueno, sacar de repente relaciones. Este, hemos varias veces con algunos profesores de la agraria también pedido, por ejemplo, implementación de equipos para, o sea, postular proyectos para poder implementar inclusive en la agraria, ¿no? Este, ahora sí he tenido la oportunidad de contactar con empresas, a veces las empresas venían y hacían la charla para con los compañeros de ustedes que estaban de turno en ese momento y ellos podían poder aprovechar eso, ¿no? Pero es bien complejo el tema con agricultores. Yo supongo que no debería ser tan difícil. El tema es si les interesa, si les interesa o no. Porque ellos, como tú dices, ya tienen sus métodos, ya tienen su manera, que tampoco hay que descartar del todo, dicho sea de paso. Hay una corriente, algunos de ustedes creo ya saben de la famosa agricultura biodinámica, que trabaja con el tema de las fases de la luna, algunos indicadores biológicos, y varios agricultores desde hace años hacen eso, son como que son sus sensores este, nativos de la zona, ¿no? Entonces ven el comportamiento del agua, ven el comportamiento de un ave y de acuerdo a eso dicen va a haber ser año, un buen año. Inclusive ven, hay un sistema de medición del pronóstico de lluvia que se llaman las cabañuelas. Eso lo sé, bueno, porque en la sierra se utiliza bastante eso. Entonces, tú pues mides, por ejemplo, 1 de agosto, en ciertas zonas es el mes de agosto. Entonces, si cae una lloviznita o cae algo, el mes de agosto va a llover. El 2 de agosto, que también sería septiembre. Y si cae en el día 2 de agosto una pequeña lluvia o ven nubes, entonces septiembre va a llover. Octubre, por ejemplo, no cae nada de lluvia, está un sol fuerte. El 3 de agosto, para octubre, ya también no, el mes de octubre no va a llover, o la lluvia va a ser deficiente. Y eso hacen una vuelta, o sea, del 1 de agosto, que sería el mes de agosto, septiembre, octubre, hasta el julio, sería el 12 de agosto. El 13 de agosto vuelve a haber otro conteo para corroborar lo que ha sucedido en la primera semana. Es un modo de verificación, por ejemplo. Y con eso, ellos calculan si va a haber lluvias o no, pronostican la lluvia durante el año. Y en muchos casos, muchos dicen que tiene certeza ya de su manera de ver las cosas. Eso, complementado con estas tecnologías, yo creo que sería un buen potencial. El tema de, bueno, yo he trabajado bastante con agricultores, una vez casi me lincha, dicho sea de paso, para variar en la zona de Puno, en la zona de Puno son bien conflictivos. En Cusco, en Huancayo, no tanto, pero sí son bien buena gente. En la selva son mucho más buenas gente de repente, un poco más y pues te dan sus productos para que tú comas. Al menos a mí me ha pasado esas experiencias. Pero en Puno sí, la que era dirigente de la comunidad me dijo de frente, ahorita genero
hago mi alarma y te vas, ¿no? Entonces ahí, y nos iban a linchar, dicho sea de paso. Entonces ahí estábamos trabajando con el EM38, me acuerdo. Y pensaban que el EM38 era un instrumento para medir el área. Y estábamos pues midiendo nada más si había salinidad o no en la conductividad eléctrica en los suelos. Y ven cualquier equipo extraño, todo eso, ya ahí tienes una seria desventaja ante ellos. Sin embargo, hay que justamente para evitar esos problemas, hay una estrategia de socialización y concientización. O sea, no puedes entrar, tú tienes la mejor intención para poder ayudarles, medir de repente su salinidad de suelo y darles unas opciones, ¿no? O eso darle a la municipalidad y ejecutar, ¿no? Pero justamente tiene que haber una concientización previa para que puedan ellos tomar importancia. Y, ¿por qué no? Que ellos, que a ellos mismos les cueste. El problema es que si a ti no te cuesta, poco o nada de importancia le das. Y eso lo he visto en varios lugares. Pero los agricultores sí o sea, hay que trabajarlos, hay que tratarlos, hay que concientizarlos. ¿Por qué? Porque recuerdo también hace 2 años, creo, para estudio de glaciares en el INAIGEM, conozco también a algunos amigos que trabajan ahí, habían instalado un equipo modernísimo para monitorear los glaciares y la dinámica ambiental y todo eso. No sé, no recuerdo si era bueno, INAIGEM está en Ancash, su sede central, ¿no? Pero no recuerdo si es en Ancash o era en Cajamarca. Y los productores, los comuneros, pensaban que por ese equipo era la causa de que no haya lluvias en esa época. Y la causa de que no haya lluvias era el famoso niño, pues. Y bueno, ya me pueden, ya estoy dando a entender que lo destrozaron literal el equipo. Lo destrozaron. Es decir, faltó trabajar con los agricultores, faltó concientizar y obviamente revalorar su conocimiento. Yo no estoy en contra de su conocimiento de ellos, más bien estoy a favor, porque hay varias cosas. Ustedes dirán de repente cuestiones de magia, son cosas increíbles, pero sí coinciden con el calendario agrícola. O sea, es decir, una persona que ha estado 20, 30 años monitoreando, viendo todos los días su campo de cultivo, no le vas a enseñar, ¿no? Ellos ya saben, hay que nada más impulsarlos para que tengamos datos. La idea es tener datos y eso traducirlo en información para justamente tomar acción. Creo que me fui por otra rama, pero espero haber resuelto la pregunta. Sí, ingeniero, muy interesante. Bueno, nuestra última pregunta es de Harry Báñez. Ingeniero, en su opinión y experiencia, ¿por qué en algunos lugares o fondos aún no optan o no se abren a estas alternativas como imágenes satelitales, mapeos, estadística o etcétera? Mm, Básicamente la falta de conocimiento. Por ejemplo, yo buscando también para hacer esta presentación, me di cuenta que su máquina, estos hay un montón de cosas. Hay un montón de equipos, había habido un montón de alternativas. O sea, ahí hay para hacer un montón de cosas. Y lamentablemente, mm, por ejemplo, yo sigo haciendo cursos, sigo haciendo talleres. Eso facilita, por ejemplo, el Facebook. Me he metido a cursos de SIG, a grupos de SIG, grupos de R, grupos, ¿no? Para ir aprendiendo. Ya, entonces, ahí falta un poco de trabajo con los agricultores también. Eh, ¿Por qué no se abren? Sí, sí están abiertos, pero como que todavía hay un desconocimiento. O sea, dicen, uy, la imagen satélite seguro cuesta un montón. Ahora, si bien es cierto, tú puedes obtener tu imagen satélite, ya bacán.
cómo procesas la información para que te sea útil. Entonces necesitas, pues, justo lo que tú mencionas, la geoestadística, ya que te ayuda bastante a obtener resultados. Bueno, un consejo a los que son todavía alumnos, no, ni tanto, para todos en realidad, la estadística es base de procesamiento de datos, la estadística es muy importante. No le tomen como un... Yo siento a veces que ustedes como alumnos lo toman un poco tabú la estadística, no. Es bonita la estadística, solo que también es otro mundo. Hay una carrera, imagínense, una maestría en estadística y hasta doctorados creo en estadística. Pero justamente al final todo se traduce en trabajo de equipo. Imagínense algo como, yo por ejemplo antes, y soy sincero, ¿no? Al mencionarlo, yo consideraba por ejemplo que la carrera de comunicación era una carrera inservible, una carrera que no tenía una aplicación importante. Ah, pero hablo pues cuando tenía 24 años, hace años, cuando tenía de repente su edad, ¿no? Pero ya hace como 10 años atrás, estoy convencido que es una carrera que sí aporta bastante. Caso también la sociología, la antropología. Aporta bastante para justamente generar estrategias de extensión que puedas justamente esas alternativas llevarlas al agricultor y que no sea un tabú. Sino, o que no digan, uy, pero se necesita la computadora es un costo, necesita esto tan de costo. ¿Verdad? Generalmente el agricultor lo ve por ese lado. ¿Cuánto me va a costar? O sea, lo puedes presentar bonito, chévere, bacán, pero generalmente nunca traemos el tema de costos a colación. Por ejemplo, ahorita yo desecho, claro, se hubiese extendido mucho si les traía, por ejemplo, esto cuesta tanto, esto cuesta tanto. Y a veces tú ves pues las empresas, todo eso, y tienes que mandar un documento para cotizar y con eso ellos más o menos te tienen como un potencial cliente, hablando de lo que decía su compañero de minería de datos o Big Data, ¿no? Y eso lo traducen con inteligencia artificial y ven pues si tú eres un cliente que puedes contactar o no. O sea, para marketing, para el sistema financiero, para todo eso se desarrolló bastante eso, pero se está ya aplicando en lo que es tema de agricultura. Entonces, pero el agricultor lo que yo he notado bastante es costo. Convencer al agricultor que, bueno, puede obtener una rentabilidad y con esa rentabilidad, pues, mejora su sistema de producción. Nada más, socializarlo, trabajarlo, claro, de acuerdo y asesorado pues con un comunicador, ¿no? Con un antropólogo, un sociólogo. Bueno, eso sería todo. Agradecemos al ingeniero Ramos por muy buena Hay, presentación. disculpa, hay una pregunta, una última creo por ahí de José Antonio. Ah, sí, sí, Una lo última siento. pregunta, por favor. José Si es Aiquipa, que hay tiempo, si es que hay tiempo. sí, sí, es depende de Ya. usted. Si usted tiene el tiempo, no hay problema. José Aiquipa nos Ah, dice, sí, sí, ya lo oí. Habla de lo que es variables para sensores, para humedad, temperatura, luz, etcétera. ujú, sí. Eh, en Internet hay un montón de ofertas. Ya me imagino que estás más relacionado al tema de estaciones, las Davis, como comentaba uno de tus compañeros hace rato. Ya, ahora depende. Una es la estación meteorológica automática, le llaman, ya que son las que puedes llevar a todo lado y te mide cada hora incluso. Y otras le están denominando agrometeorológica. Esas ya te miden, por ejemplo, humedad de la hoja, temperatura también de la hoja, y humedad y temperatura del suelo. E inclusive los sensores de humedad y temperatura del suelo te pueden medir otras variables, dependiendo. Ahora, el costo pues va a depender. Entonces es cuestión de que entres a internet y navegas un poco, o también hay muchos foros o grupos en Facebook y con eso puedes obtener la información. Ya, ahora sí, María. Sí, profesor. Bueno, agradecemos su ponencia, que espero que haya sido muy buena para todos los asistentes, tanto de la agraria como los externos. Eh, Quisiera decirnos algunas últimas preguntas para culminar, ingeniero.
¿Cómo? ¿Desearías No te decir algunas escuché. últimas palabras para culminar con la ponencia? Bueno, gracias por la oportunidad de transmitir de repente lo poco que he podido poner en una presentación porque es muy, muy, muy amplia, es muy, muy grande este uso de tecnología. En no descartar que trabajes en equipo. Tú sabes el aspecto del comportamiento de la planta, eso puedes traducirme con un matemático estadístico o alguien que te permita justamente generar algoritmos, generar una serie de herramientas para poder mejorar, ¿no? Y entender que hay, es un mundo y hay más cosas por aprender. Consejo, métanse a Facebook, incluso yo veo ahí, algunos hacen consultas en el Facebook y de todo el mundo te están respondiendo. Consejo, el inglés es importante, traten de siempre de manejar su inglés, ¿ya? Para poder justamente tener todas esas herramientas también a la mano, y, por ejemplo, de tener conocimiento. Y básicamente, pues, seguir informándose, leer papers, ver las varias cosas, ¿no? Ahí, inclusive, ahí creo, están diciendo que en Paruro venden con Arduino. Bacán, ya sé dónde ir si es que quiero una aplicación con Arduino en Paruro, ¿no? Entonces, es cosa justamente ese tipo de eventos, por ejemplo, los felicito también muchachos que están promoviendo bastante esto, donde justamente de ahí salen las ideas y de ahí salen pues los alcances que a veces yo mismo puedo desconocer. Y muchas gracias por la invitación. A usted, ingeniero, muchas gracias por darnos su tiempo y transmitirnos sus conocimientos y experiencia en el área de la agricultura de precisión. Y nos alegra conocer un poco más del trabajo desarrollado. Agradecemos también a los participantes del día de hoy por su asistencia y nos vemos en otra ponencia de CIATEC. Ahora doy por concluir esta ponencia. Gracias. Bueno, hasta luego y muchas gracias.